Dios le bendiga, alumnos del Instituto Bíblico Domingo Arroyo, bienvenidos a una nueva clase de Hechos. Vamos a ver ahora los capítulos Hechos del capítulo 4 al capítulo 7. Recuerden que estamos viendo directamente ya el contenido del libro y ya empezamos la clase anterior, estuvimos viendo los primeros 3 capítulos y vimos el inicio, ¿verdad?, de la iglesia. Ahora lo que vamos a ver es la oposición de la iglesia, o la oposición que empezó a sufrir la iglesia, que hasta ese momento está enfocada en los judíos, y es una iglesia que sigue en Jerusalén solamente, en Jerusalén y en partes de Judea, que sigue todavía centralizada, ¿verdad?, en el judaísmo y en la cultura judía. Pero vamos ya a ver cómo empieza a haber una oposición cada vez más fuerte, porque cada vez empieza a ser más notorio el crecimiento de esta iglesia naciente, y cada vez empieza a ser más notorio, ¿verdad?, que los apóstoles están haciendo milagros, anunciando el evangelio, etcétera, etcétera. Y eso sucede en estos capítulos del 4 al 7. Entonces vamos a entrar directamente en el capítulo 4. Recordemos que lo último que vimos la semana pasada es la curación que hace Pedro y Juan en el templo del cojo. Entonces, esta sanidad fue muy notoria ante el pueblo. Mucha gente escuchó el mensaje de Pedro, y el mensaje de Pedro era un mensaje muy específico hacia los judíos, en el que les estaba diciendo: este tiempo ya llegó, es el momento de que se arrepientan, porque el Mesías vino a ustedes y ha traído el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces era un mensaje específico a los judíos, pero este mensaje de Pedro ocasionó obviamente una reacción de parte de los líderes religiosos del judaísmo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba predicando esto ante muchas personas en el templo, y porque el milagro del cojo había sido muy notorio ante la gente, ante el pueblo, y mucha gente había escuchado y mucha gente había creído, tanto que el número de los que creyeron siguió aumentando. Entonces Pedro y Juan fueron arrestados por los sacerdotes, pero dice también, enfatiza que a pesar del arresto, muchos que oyeron el mensaje continuaron creyendo. Y la membresía dice que de la iglesia llegó a unos 5,000 hombres. El último conteo que registra, o el último censo que registra Lucas, es el de al principio de Hechos, cuando dice que se convirtieron unos 3,000 hombres. Lo notable es que Lucas está hablando de hombres solamente. Esta especificación, siempre esta palabra hombre significa hombre y nada más que hombre, no es una palabra que se esté refiriendo para el género humano, como en otras ocasiones otras palabras, esta palabra pueda usarse. En el caso del texto griego de la Biblia, siempre hombre significa hombre. Entonces quiere decir que Lucas está refiriendo simplemente a los creyentes varones, los representantes de familia. Porque con eso ya se incluían las familias completas. Así funcionaba la cultura, y así es como, digamos, debería de funcionar, ¿no? Que si un hombre se convierte al evangelio, entonces su familia es liderada hacia el evangelio. Entonces probablemente por eso solo mencionaba a los hombres, y esto ya nos da una idea de que entonces el número de creyentes era muchísimo más, y con cada hombre contamos a mujeres, a sus esposas y a sus hijos. Algunos calculan, al igual que lo hacen con el cálculo de la multiplicación de los panes y de los peces de Jesús, donde también menciona 5,000, o luego la multiplicación de los 4,000, la mayoría hace un cálculo de que eran unas 20,000 personas. Lo mismo se calcula aquí. Entonces, lo que nos daría una cantidad de unos 20,000 creyentes que habían en Jerusalén en tan poco tiempo de que el evangelio estaba corriendo en esta ciudad. Esto es increíble, ¿verdad? Cómo tan rápido tanta gente estaba creyendo. Entonces esto ya era muy notorio para las autoridades religiosas, y al día siguiente, y entonces por eso arrestaron a Pedro y a Juan. Para los líderes religiosos esto se estaba saliendo de control. Entonces al día siguiente del arresto, los líderes religiosos interrogaron a Pedro y a Juan, y Pedro responde, ¿verdad?, a ellos que había sanado al cojo en el nombre de Jesús. Y les dice, básicamente les da una condena a los líderes religiosos,
diciéndole una famosa cita que los autores del Nuevo Testamento la aplican para Jesús, y el mismo Pedro en su carta la vuelve a mencionar, de que Jesús es la piedra que los judíos o el pueblo judío desechó, y que esta piedra venía a ser básicamente la piedra de destrucción para ellos, pero que también era una piedra angular. Era la piedra angular de la construcción, de la nueva construcción, del nuevo templo, digamos. Y en ningún otro había salvación. Y les dice el famoso pasaje que en ningún otro nombre hay salvación, sino solamente en Jesucristo. Entonces, con esto básicamente Pedro se los está echando en contra. O sea, Pedro no les está... no está diciéndoles algo que sea cómodo para ellos, sino todo lo contrario. Entonces, los sacerdotes, en lugar de reaccionar mal, en esta ocasión se maravillaron de la confianza de Pedro y Juan hacia este mensaje que tenían. Y al ver al hombre que había sido sanado, dice que no tuvieron nada que decir. Y de hecho también pensaron, esto que se maravillaron fue más como despectivamente. Ellos pensaron, porque así lo dice el texto, que pues estos hombres eran hombres del vulgo, no eran hombres letrados, no eran hombres estudiados, eran de Galilea, eran pescadores, y increíble la confianza que tenían. Fue como un poco un desprecio, diciendo, pues no va a pasar nada con estos amigos, ¿verdad? Porque no tienen la preparación. Y bueno, vieron la sanidad del cojo y se quedaron pues sin palabras, no hicieron nada más. Solamente amenazaron a Pedro y a Juan para que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron y les preguntaron, ¿acaso creen que es mejor que les obedezcamos a ustedes o que obedezcamos a Dios? Y los sacerdotes los dejaron ir por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Es decir, el milagro de este hombre había sido notorio, porque era un hombre muy conocido ante la gente. Dice el texto que tenía 40 años así. Y eran años y años y años de que toda la gente que iba al templo se encontraba con este hombre paralítico ahí a la puerta del templo. Todos lo conocían. Es como cuando hay una persona en la calle, ¿no? En un pueblo o en una ciudad, y todos llegan a conocer a esa persona muy bien. Imagínate que de repente ves a esa persona que siempre pide dinero en la calle y la ves transformada. Entonces te sorprenderías, y toda la gente se sorprendió y glorificaban a Dios, y por esa causa no hicieron nada en contra de Pedro y de Juan. Luego, cuando Pedro y Juan llegaron con los suyos, dice, para contarles las amenazas que habían recibido. ¿Quiénes son los suyos? Probablemente se refiere al círculo más íntimo, probablemente se refiere solamente a los apóstoles o al grupo más cercano con María, con los hermanos de Jesús, como este grupo principal de cristianos, ¿no? Y llegan con ellos para contarles las amenazas que habían recibido, y la reacción de los creyentes fue que se unieron en oración. ¿Y cuáles fueron las cosas que oraron? ¿Cuáles son los elementos de esta oración que hicieron? Una oración por la persecución. Reconocieron la soberanía de Dios y la soberanía sobre lo que había acontecido contra Jesús. Dicen que fue por tu determinado consejo, Señor, que estos mismos que nos están amenazando se reunieron contra Jesús y se hicieron complot contra Jesús. Y pidieron que a pesar de las amenazas que tenían, ellos continuaran hablando la palabra con confianza. ¿Sabes qué? Ellos no pidieron que las amenazas cesaran. Ellos no pidieron que no les hicieran nada. Lo que pidieron fue que, a pesar de las amenazas, que sabían que iban a continuar, ellos continuaran predicando la palabra con confianza. Cuando ores por la persecución, tienes que orar principalmente no tanto por la persecución, sino por el valor de los perseguidos. Es decir, por el valor que deben de continuar teniendo para mantener la predicación de la palabra. Y luego pidieron que Dios siguiera obrando milagros mediante el nombre de Jesús, porque los milagros eran la clave para ganarse el favor del pueblo. Los milagros eran el punto de entrada, la puerta de entrada.
Los milagros lo que hacen es como romper una brecha entre el predicador del mensaje y los oyentes del mensaje. Y por eso pedían estos milagros, porque estos milagros también eran clave para que el mensaje continuara teniendo fruto. Y dice que el lugar donde estaban orando tembló y que todos fueron llenos del Espíritu y continuaron hablando la palabra con valor. Fue como una especie de fortaleza espiritual que llegó de parte del Espíritu Santo para darles una fortaleza especial, un ánimo especial para que continuaran hablando la palabra. Y luego se nos muestra la generosidad de la iglesia. Y este Hechos 4, 32, 37 es como un preámbulo para lo que va a venir, porque la norma en la iglesia comenzó a ser la generosidad. Los creyentes mantenían esta unidad y disponían todas sus posesiones a las necesidades de los demás. Y los apóstoles continuaban testificando de la resurrección de Jesús con gran poder. Entonces, como los apóstoles tenían esta autoridad, este poder que tenían, realmente era un poder en el cual ellos testificaban la palabra de Dios y daba fruto y hacían milagros. Entonces, la gente reconocía esta autoridad que los apóstoles tenían y entonces vendían sus propiedades y las traían, los ponían a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyeran estas ofrendas según las necesidades. Esto no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que los movimientos de apóstoles y profetas hoy en día tratan de manejar, ¿no? En el cual ellos están pidiendo que traigan estas ofrendas a sus pies, pero ellos se las quedan, pues no es que estén realmente haciendo eso, porque algunos dicen, mira, es que esto hacían en la iglesia primitiva con los apóstoles. No, señor, no era eso. Lo que hacía la iglesia primitiva era que vendían sus posesiones y como reconocían la autoridad, la integridad de los apóstoles, lo traían a sus pies porque sabían que los apóstoles iban a distribuir estas ofrendas de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Entonces, si yo sé que una iglesia o que una persona, un líder religioso, un pastor, etcétera, o el liderazgo de una iglesia, tiene la integridad y tiene la autoridad para hacer esto, yo con toda confianza voy a traer mis ofrendas porque yo sé que ellos están usándolas de la manera correcta. Y nos menciona, y esto lo menciona porque te digo, es un preámbulo para lo que va a venir. Esta parte la narra Lucas, no porque esté repitiendo un poco lo que ya ha dicho anteriormente, sino porque dice, esta generosidad continuó y menciona el ejemplo de un hombre al que introduce, que luego va a ser importante, que es Bernabé. Y nos cuenta de José, hombre al que le llamaban Bernabé, el hijo de consolación, que era de Chipre. Él tenía un campo, dice, era una persona pues, que tenía propiedad, tenía dinero. Entonces lo que hizo fue que vendió todo lo que poseía y lo dispuso a los apóstoles para que ellos hicieran uso de esto como mejor pensaran. Y se nos presenta a Bernabé, pero luego, en el siguiente capítulo, al principio del siguiente capítulo, nos presenta el lado opuesto. Y es porque básicamente lo que va a suceder ahora es una comparativa entre un buen ejemplo de generosidad de la iglesia y un mal ejemplo que también serviría para demostrar la autoridad y el poder que Dios estaba concediendo a los apóstoles. Y es la triste historia de Ananías y Zafira, en Hechos 5, 1 al 11. Ananías y Zafira eran una pareja que también tenían propiedades, o al menos una propiedad, la cual vendieron, y dice que se quedaron con parte del precio. Y no solo eso, sino que quisieron engañar a los apóstoles, pero lo que no sabían es que lo que estaban haciendo era queriendo engañar a el mismo Dios, al Espíritu Santo. Entonces Pedro exhortó a Ananías, cuando Ananías llegó y trae la ofrenda y va aparentando, ¿verdad?, aparentando generosidad porque ya había vendido una propiedad y está dando toda la ofrenda cuando en realidad solo estaba dando una parte. Entonces Pedro lo exhortó por haber querido mentir al Espíritu Santo, lo llama, le dice, oye, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Porque estaba actuando como el mismo Satanás, con mentira, con engaño. Y Ananías, cuando escucha las palabras de Pedro, cayó muerto. Y Pedro solamente dijo que fueran y que lo enterraran.
Entonces su mujer llegó a las 3 horas y también quiso mentir al respecto, quiso verse muy lista también porque Pedro le pregunta como para ver si esta mujer va a ser honesta, pero ella no es honesta, vuelve a mentir y Pedro le dice, acaban de llevar a tu esposo y ahora te van a llevar a ti, y que cae muerta también la mujer. Entonces vino un gran temor sobre la iglesia y los que supieron, sobre la iglesia y sobre los que supieron lo que había acontecido. Este evento sirvió para demostrar la autoridad que los apóstoles tenían y también el estatus que Dios quería mantener dentro de la iglesia, tanto de generosidad como de santidad y de integridad. Era como el establecimiento, ¿verdad?, de las normas dentro de la iglesia y de que las cosas dentro de la iglesia se tenían que mantener serias, puras, íntegras. Así como sucedió, ¿verdad?, con Moisés y los hijos de Coré, así parecía que estaba comenzando en este nuevo pacto, estaba Dios como estableciendo también su autoridad y su poder y su seriedad sobre el pecado. Es decir, este evangelio y este nuevo pacto no dejaba de ser serio con el trato con el pecado. Entonces, después de esto, se nos dice en el mismo capítulo 5 que los apóstoles siguieron haciendo muchos milagros y que multitud de hombres se unían a la iglesia y que el pueblo los tenía en gran estima a los cristianos. Es decir, se habían ganado el favor de la gente, del pueblo, incluso de los que no eran creyentes. La gente los tenía en gran estima, incluso de los alrededores de Jerusalén llevaban a sus enfermos para ser sanados. Incluso dice que la gente sacaba a sus enfermos en las calles para ver si solo la sombra de Pedro los sanaba. Entonces, realmente el panorama hasta aquí es fascinante, es como un crecimiento exponencial, ¿verdad?, de la iglesia, pero obviamente nuevamente los sacerdotes reaccionaron ante esto y volvieron a encarcelar a los apóstoles. No nos dice aquí apóstoles, no sabemos si fue a los 12 o si solo fue a Pedro y a Juan. Probablemente no solo sea Pedro y Juan, porque Lucas hubiera dicho que eran Pedro y Juan, probablemente fueron más de 2. Entonces, los encarcelan, pero un ángel llegó y abrió las puertas en la noche y los mandó a que siguieran predicando al pueblo. Y les dijo, prediquen al pueblo todo el mensaje, es decir, no diluyan el mensaje, no dejen ninguna parte fuera, predíquenles todo el mensaje. Y los sacerdotes se sorprendieron porque al día siguiente mandan al capitán y ven que no hay nadie, y luego les mandan a decir a los sacerdotes que ya los apóstoles estaban enseñando de nuevo en el templo. Entonces los sacerdotes volvieron a tomar de nuevo a los apóstoles para amenazarles. Dice que ahora ya no lo hicieron con violencia, por temor al pueblo que los estaba escuchando, y otra vez los interrogaron con amenazas y todo, y Pedro responde más específicamente ahora que debían obedecer a Dios antes que a ellos, y que ellos eran testigos del Jesús resucitado. Entonces los sacerdotes se enojaron más y querían matarlos, pero apareció otra figura aquí importante, Gamaliel, uno de los principales ahí sacerdotes, un fariseo, y les pidió prácticamente calma. Les digo, a ver, tranquilícense, vamos a pensar qué es lo que están queriendo hacer. Y entonces Gamaliel les empieza a recordar de 2 sectas que no hace mucho habían surgido, o hace unas décadas habían surgido, una comandada por un tal Teudas y otra comandada por un Judas de Galilea, y les dice, bueno, estas 2 sectas desaparecieron. Una vez que se murió Teudas y una vez que se murió Judas, pues ya no continuaron. Y esto fue para decirles, entonces, si esto es de los hombres, pues va a fracasar. Pero si este grupo de creyentes en este Jesús es de Dios, entonces no van a poder destruirlos. Entonces, como que entraron en razón y dijeron, pues sí, no creemos que esto sea básicamente el argumento era para decir, no creemos que esto sea de Dios. Entonces, si Jesús realmente murió y ustedes están seguros que Jesús realmente murió, esto no va a funcionar y esto no va a continuar. Entonces, no hay de qué temer.
pero lo que estaba Gamaliel, o sea, Gamaliel yo creo que Dios realmente lo estaba usando en ese momento para evitar que los sacerdotes hicieran algo más, y los sacerdotes solo azotaron a los apóstoles y los soltaron. Y entonces los apóstoles salieron gozosos por haber sido tenidos como dignos de sufrir por causa de Cristo, por causa del nombre. Y no cesaron de predicar a Jesús como el Cristo todos los días y en todos los lugares. Entonces la iglesia continuó creciendo, Hechos 6, y vemos ya la aparición de los diáconos y de otra figura, Esteban. La iglesia siguió creciendo y los apóstoles escogieron diáconos. ¿Por qué? Porque por ahí hubo quejas de que se estaban descuidando a las viudas, etcétera, etcétera. Entonces los apóstoles dijeron, bueno, no vamos a descuidar nosotros nuestro ministerio de la predicación por servir mesas, entonces vamos a escoger diáconos, y los diáconos tenían que ser de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, y escogieron a 7 hombres, de los cuales sobresale uno, que es Esteban, a quien Lucas llama lleno de gracia y de poder, y que hacía señales entre el pueblo. Entonces, este Esteban sobresale de estos hombres. Él estaba predicando, haciendo señales, tenía gracia y poder, tenía gracia con el pueblo. Entonces los líderes de una sinagoga, donde probablemente Esteban llegaba a predicar, comenzaron a debatir contra Esteban, y debido a que no le ganaban a Esteban el debate, lo arrestaron y lo acusaron de blasfemar contra Moisés y contra Dios, e incluso presentaron testigos falsos. ¿Para qué? Para que condenaran a Esteban. Entonces tenemos el famoso discurso de Esteban, en el cual se defiende, y también su martirio. Y Esteban se defendió dando este discurso, donde básicamente en el discurso lo que hace Esteban es recorrer la historia de Israel. Esto lo hace primeramente para demostrar que él no está en contra de Moisés, que él no está en contra de la historia de Israel, que de hecho la conoce y la conoce muy bien, pero sabe que esta historia conduce hacia un punto crucial, que es el punto de Jesucristo. Entonces, Esteban recorre desde Abraham, pasa por José, pasa por Moisés, y algo bien notorio es que parece que Esteban está haciendo mucho énfasis en los momentos negativos de la historia de Israel y cómo Dios usaba estos momentos negativos. ¿Por qué? Porque la conclusión de Esteban va a girar en torno a esto. Menciona cómo a José lo rechazaron sus hermanos y lo vendieron como esclavo. Menciona cómo a Moisés, cuando Dios lo levanta como libertador, el pueblo de primera mano lo rechazó a Moisés. Entonces, y luego dice que realmente ellos luego rechazaron a los profetas, el pueblo de Israel. Entonces, el énfasis está en el rechazo que el pueblo de Israel continuamente tenía hacia Dios. Y la conclusión de Esteban es que Dios, porque llega hasta el punto en el que Salomón hace el templo, y él dice, Dios no habita en casa hechas por manos de hombres. En la conclusión de Esteban es esto. ¿Por qué? Porque Esteban está hablando en contra del judaísmo, en el cual se había centralizado hacia el templo, y básicamente les está diciendo, es que Dios no habita en manos hechas de hombres. Lo que está diciendo ahora, que está enseñando acerca de la habitación del Espíritu Santo en los creyentes, iba en contra de la enseñanza judía acerca del templo, en el cual Dios solamente habitaba dentro del templo. Y ustedes, les está diciendo, son duros e incircuncisos de corazón y resisten al Espíritu Santo como sus padres. Por eso había recorrido la historia de Israel. Y así como sus padres persiguieron a los profetas, ahora ustedes también persiguieron y mataron a Jesús. Y lo dice porque ahora están persiguiendo y matando a los seguidores de Jesús. Entonces los sacerdotes se ofendieron y se enojaron muchísimo. Y Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Nuevamente es como poder del Espíritu Santo para aguantar en ese momento, como esta gracia especial dada por Dios por medio del Espíritu Santo, esta fortaleza especial. Y Esteban se llena del Espíritu Santo y dice que vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Y estas fueron sus palabras.
que estaba viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Y cuando dice el Hijo del Hombre, entonces los fariseos se enojan más y echaron a Esteban fuera de la ciudad. ¿Por qué? Tú ya estudiaste conmigo los evangelios sinópticos y entiendes muy bien, ¿verdad?, lo que significa esta frase del Hijo del Hombre y la profecía de Daniel que apuntaba hacia el Mesías que vendría a reinar, y es como Jesús viene a cumplir esta profecía. Jesús es el Hijo del Hombre. Entonces, lo que está diciendo Esteban es: estoy viendo al Hijo del Hombre, a Jesucristo, a la diestra del Padre. Entonces lo echan fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y, dato importantísimo, Lucas dice que ahí estaba un joven a quien echaron los mantos de Esteban, que se llamaba Saulo. Y Esteban invocó el nombre del Señor mientras era apedreado y dijo: Señor, recibe mi espíritu. Las mismas palabras de Jesús en su muerte, y les dice: no les tomes en cuenta este pecado. Orando por ¿quiénes? Por sus perseguidores, por los que lo estaban matando. Y uno de esos era este joven llamado Saulo. Esto me fascina. ¿Por qué? Porque luego lo que va a pasar con Saulo es probablemente una respuesta a la oración de Esteban. Conclusión: a medida que los líderes de la iglesia hacían más milagros, es decir, los apóstoles hacían más milagros y expandían el evangelio, enfrentaron más persecución. Los apóstoles y luego los diáconos, como Esteban, estaban predicando, estaban haciendo milagros, y esto trajo persecución, encarcelamiento, apedreamiento. Y la persecución, lo interesante de todo esto es que siempre con la persecución Lucas nos va narrando el crecimiento de la iglesia, y está diciendo: la gente creía, la gente se convertía, se bautizaba, y el número de ellos crecía, y siguió creciendo el número de la iglesia. Y Lucas comienza a introducir a diferentes personajes como Esteban, pero Esteban muere rápidamente, pero introduce también dos personajes que ya luego van a ser más importantes: Bernabé y Saulo. Y luego el martirio de Esteban viene a ser la chispa de la expansión de la iglesia fuera de Jerusalén y Judea. Este evento de Hechos 7 y principios de Hechos 8, que lo vamos a ver en la siguiente clase, este evento es como el parteaguas de la iglesia en Jerusalén y de cómo Dios, así como Esteban prácticamente está rompiendo, ¿verdad?, toda relación con el judaísmo en su discurso, y ahora la persecución va a terminar ocasionando la expansión de la iglesia fuera de Jerusalén y de Judea. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Sean todos bendecidos. Nos vemos la siguiente.